días y bienvenidos a mi canal de Flores y Mariposas. Como este es un vídeo musical, vamos a comenzar por contaros lo que vamos a hacer con él. Primero procederemos a hacer un análisis de la letra y su relación con las flores. También aprenderemos más sobre la cantante, qué hacer con la interpretación de la forma de amar, que no es otra que Emily Galaviz. Y para finalizar, te contaremos algunos datos curiosos que seguro que todavía no conoces. ¿Nos acompañas a lo largo de este maravilloso vídeo? Que no te he dicho suficiente que te amo, pero no es solo decirlo, también hay que demostrarlo. Mi forma de amar, interpretada por Emily Galaviz, expresa su manera particular de amar, comparando su deseo de estar abrazadita, pegadita como la noche y la luna, con una conexión íntima y natural. Esta metáfora evoca imágenes de flores que en la naturaleza tienen relaciones simbólicas o que florecen en la noche. Así que vamos a comenzar por conocer esas flores nocturnas y sus cuidados. Una flor que ejemplifica esta conexión es la llamada dama de noche, o Cestrum nocturnum, conocida por liberar su fragancia durante la noche. Podemos decir que es similar a como la luna brilla en la oscuridad. De la dama de noche podemos contar que es un busto perenne con flores pequeñas y tubulares de color blanco verdoso. Pero, ¿qué cuidados debemos de tener con ella? Bueno, pues prefiere estar ubicada en lugares con sombra parcial o luz indirecta. Debemos mantener el suelo húmedo, pero no encharcado, por lo que debemos darle riegos moderados. Le gusta un suelo bien drenado y que sea fértil. Resulta conveniente realizar podas, ligeras después de la floración para mantener su forma. Pero tú sabes que te llevo aquí en el alma y que tus besos me dan vida y me dan paz. La segunda de las flores que hemos elegido para el vídeo de hoy es la flor de luna o Hipomoea alba, que florece al anochecer, desplegando sus pétalos blancos y liberando una fragancia suave. Se trata de una flor trepadora con flores grandes y blancas que se abren al atardecer. Algunas de las características de la flor de luna es que requiere estar ubicada o plantada a pleno sol para poder conseguir un crecimiento óptimo. Al igual que la mayoría de las plantas, precisa de un riego regular, evitando el encharcamiento. Y esta planta prefiere los suelos fértiles y bien drenados. Es recomendable proporcionar algún soporte a la flor de luna, de forma que le facilitemos la opción de trepar. Aunque no sea la manera que tú quieres que te quiera, te lo pido, no saltes la talanquera, que esa es mi forma de amar. Y le llega el turno a la tercera, el jazmín nocturno o Nyctantes arbotritis. Bueno, el jazmín nocturno, también conocido como jazmín de los poetas o flor de los enamorados, es una flor que florece de noche y desprende un aroma dulce y romántico, evocando la idea de un amor profundo y constante. Por cierto, voy a aprovechar este momento para que me dejes en los comentarios desde qué país nos estás viendo y con qué nombre conoces a esta y las otras flores nocturnas que te estoy presentando en el vídeo de hoy. Gracias por tu colaboración, así entre todos aprenderemos más nombres. Bueno, pero seguimos con el jazmín nocturno. Entre sus características se encuentran que tiene pequeñas flores blancas con centro anaranjado. Florece por la noche y sus pétalos caen al amanecer. Emite una fragancia intensa que atrae a mariposas nocturnas. Bueno, tengo que decirte que no requiere de muchos cuidados porque con relación a la luz, pues prefiere la semisombra o el sol indirecto. Y con relación al riego, pues que sea moderado, evitando los encharcamientos. Prefiere que el suelo sea ligero y con buen drenaje. Y con relación a la poda, bueno, pues únicamente para estimular nuevas flores. Y a modo de curiosidad, te puedo decir que en la mitología india,
el jazmín nocturno es conocido como la flor del cielo, porque se dice que era el favorito de los dioses. Pero tú sabes que te llevo aquí en el pecho, y aunque no creas yo me muero por estar. Bueno, ahora llegamos a la cuarta, que se llama Belle de Nuit, Mirabilis jalapa. La Belle de Nuit o maravilla de noche es una flor mágica que se abre al atardecer y se cierra al amanecer. Se asocia con la nostalgia y la espera, una espera paciente, muy acorde con el mensaje de la canción que interpreta Émilie Galaviz. Entre sus características, bueno, pues puede tener flores de diferentes colores en la misma planta, florece exclusivamente por la noche y se cierra con el sol, y atrae polinizadores nocturnos como las mariposas esfinge. Por cierto, te voy a dejar un vídeo en la descripción que tengo sobre esta mariposa. Los cuidados que debemos aplicar, pues con relación a la luz, necesita estar a pleno sol durante el día para florecer bien en la noche. Con relación al riego, pues que sea moderado, aumentándolo en los meses de verano. Y el suelo, pues un suelo fértil y bien drenado. La poda no es necesaria, pero se recomienda eliminar flores marchitas y feas para fomentar su floración. ¿Sabías que sus semillas negras eran usadas por los aztecas como tinte para textiles y rituales sagrados? Bueno, pues estoy segura de que no conocías este detalle. Yo misma me acabo de enterar. Abrazadita, pegadita como la noche y la luna, amor mío, no me cambies por ninguna, que esa es mi forma de amar. Sobre Émilie Galaviz y su estilo musical, pues diremos que Émilie Galaviz es nacida el 18 de abril del 2007 en San Juan de los Morros, San Casimiro, estado Guárico de Venezuela, y es una joven cantante de música llanera que ha ganado reconocimiento por su potente voz y su interpretación apasionada del joropo, género tradicional de los llanos venezolanos. Y yo te amo y tú me amas, porque seguimos peleando por tanta vaina. Y algunas de las características del joropo pues son el estilo musical, que el joropo es un género folclórico caracterizado por ritmos rápidos y el uso de instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. Las letras suelen abordar temas de amor, naturaleza y la vida en general en el llano, etc. Con relación a la trayectoria, pues Émilie comenzó su carrera desde temprana edad, participando en concursos locales y destacando en el programa Talento de Corazón Juvenil en 2022. Y su interpretación de Guayabo Zarandiau la catapultó a la fama en plataformas como OK e Instagram. En 2024 inició su primera gira nacional y realizó presentaciones en Estados Unidos junto a otras exponentes de este género. Y aunque no sea la manera que tú quieres que te quiera, te lo pido, no saltes la talanquera, que esa es mi forma de amar. Bueno, ahora pasamos a ver algunas curiosidades. Y primero daremos unas curiosidades sobre las flores y luego sobre Émilie. Bueno, sobre las flores, pues que la flor de luna se cierra al amanecer, lo que significa que su belleza es efímera y solo puede ser apreciada durante la noche. Simboliza la fugacidad de ciertos momentos, similar a las emociones pasajeras en el amor. Y sobre Émilie, bueno, pues a pesar de su juventud, Émilie ha logrado una notable presencia en las redes sociales, acumulando más de 935.000 seguidores en Instagram, lo que destaca su impacto en la promoción de la música llanera entre las nuevas generaciones. Eso es estupendo, ¿verdad? Bueno, va llegando el momento de despedirnos. Me gustaría que hayas disfrutado de este vídeo y de las flores nocturnas. Gracias por compartir y dejarme un like. Si todavía no te has suscrito, bueno, pues hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos que sacaremos en este canal y que son muy interesantes. Por mi parte nada más. Un saludo y nos vemos en el próximo. Pero tú sabes que te llevo aquí en el pecho, y aunque no creas yo me muero por estar abrazadita, pegadita como la noche y la luna, amor mío, no me cambies por ninguna, que esa es mi forma de amar.